Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todas y de todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. La arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra, será quien modere la sesión. Adelante. Muchas gracias, Mitzi. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores que están en el interior de la República y a todas las personas que también nos mandan muchos saludos de fuera. Pues es un placer en esta tarde poder continuar con este ciclo de conferencias. Ya estuvimos viendo un poco las temáticas que abarcaron desde la metodología en historiografía. Tuvimos un poquito de entrada en la sesión pasada para hablar un poco de lo que fue la transformación en el momento del proceso de la conquista, cómo fue la contienda también en el ramo de la economía, la política, el parentesco. Todos estos temas que hemos tratado pues también nos dejan ver otra parte que casi no habíamos abarcado en este momento, pero que bueno, justo tenemos esta sesión para poder hablar de esta parte que es muy importante. Tras la conquista militar, pues se dio no solamente el proceso por las armas, también hay otra muy importante que es de orden ideológico. En este orden ideológico, pues tiene que ver mucho con ciertas estrategias de lenguaje, que tiene que ver con la misma palabra, con el modo de llevar ciertas actividades o incluso materiales que se manifestaron en lugares como la arquitectura. Estamos hablando de la parte de la religión. Y esta tarde pues me da mucho gusto compartir esta conferencia con el doctor Rubial. Muchísimas gracias, primero que nada, a nombre de todo el Museo de Templo Mayor, pues te doy las gracias por haber aceptado compartir con nosotros esta tarde. Y pues bueno, voy a permitirme leer la semblanza para pasar a la conferencia. El doctor Antonio Rubial García es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de numerosos libros y artículos sobre la sociedad y la cultura en la Nueva España y en la Edad Media Europea, con un especial enfoque hacia las instituciones eclesiásticas y la religiosidad cristiana. Ha incursionado en la novela histórica y se ha distinguido por sus trabajos de alta divulgación relacionados con la historia de la vida cotidiana en México. Es director del Seminario Interdisciplinario de Estudios Medievales y miembro del Seminario de Historia de la Iglesia, ambos en la UNAM. Fue galardonado con el Premio Universidad Nacional en el 2008 en el área de investigación en humanidades. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia desde 2010 y miembro de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, además de miembro emérito del Sistema Nacional de Investigación y profesor emérito por la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2021. Y esta tarde nos presenta Religión y Conquista. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por esta participación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a este ciclo y voy a compartir una presentación un poco para ayudarme a tener un poco la idea de lo que voy a mostrar. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la religión cristiana como una religión pacifista, una religión que predica el amor, la no violencia, pero antes del siglo XVIII, la religión estaba muy relacionada con la política. La iglesia estaba sujeta a los estados confesionales, la iglesia católica en especial, a España, a Francia, y esto hizo que la religión cristiana pues tuviera muchos discursos que no eran propiamente discursos pacifistas ni discursos de tipo no violento. Es más, la principal idea que estaba vigente a lo largo de la Edad Media y en el siglo XVI, cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, era la idea de la cruzada, ¿no? Religión y cruzada están muy relacionadas, y la cruzada pues es una guerra religiosa, una guerra violenta contra los enemigos de la fe.
en Europa contra el Islam, contra los protestantes, y en América contra los idólatras. Y esta idea de una religión cristiana de cruzada, pues es de lo que vamos a hablar ahora. Para entender el proceso religioso que se dio después de la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco, es necesario pensar que la religión vino no con los frailes, sino primero que nada vino con los conquistadores. Los conquistadores llegaron a México procedentes de una cultura en la cual pues no estaba totalmente opuesta a la idea de guerra santa y de lograr victorias sobre los infieles de la idea propiamente religiosa. Pensamos así que un hombre como Hernando Cortés, el principal personaje, digamos, español de los hechos, pues es un cristiano convencido, un hombre que confiesa, comulga, va a misa, un hombre que considera que su obra, su labor militar, está muy relacionada con sus actos religiosos, ¿no? Más piensen, por ejemplo, en actos como el bautizo de las mujeres indígenas que les entregaban a los españoles como ofrendas de paz, las cruces colocadas en lugares de los ídolos, o la presencia para muchos españoles del mismo Santiago en las batallas. Ustedes saben que además Cortés traía dos religiosos en sus huestes. Uno que es un mercedario, Fray Bartolomé de Olmedo, que bautizó, pero también pues, llevaba a cabo más que nada la labor con los conquistadores, ¿no? Continuamente en peligro de muerte, tenían que pues, morir en un estado, digamos, de gracia. Y el otro, un clérigo secular llamado Juan Díaz, un licenciado, había pasado con Grijalva en 1518 al Golfo y formó parte de la conjura contra Hernán Cortés, y por esto Cortés pues un poco lo hizo de lado. Entre 1523 y 26 llegan franciscanos, dominicos, y se reparten el territorio, obviamente en las zonas más pobladas, y comienzan a hacer alianzas tanto con los caciques como con los encomenderos. Y en 1563 llegan los agustinos. Los agustinos reciben todo su apoyo de la segunda audiencia y también de caciques indígenas. Recuerdan, por ejemplo, que Isabel Moctezuma, la hija de Moctezuma, vivía en el barrio de San Agustín y dejó una importante cantidad de dinero en su testamento para la iglesia de los agustinos. Con Pedro de Alvarado llegaron también los mercedarios a Guatemala y ahí se les dan incluso pueblos de misión, aunque los mercedarios en Mesoamérica no tuvieron, en las otras partes de Mesoamérica, no tuvieron este tipo de labor misionera. Para entender entonces este proceso del que vamos a hablar, de la implantación de la fe a partir de la conquista, debemos entender entonces esta idea del cristianismo como cruzada. En 1539, los franciscanos diseñaron un espectáculo en Tlaxcala para conmemorar una paz que se hizo entre el rey Francisco I de Francia y el emperador Carlos V. Para conmemorar esa paz, los franciscanos pensaron en un espectáculo que representara la primera cruzada. Curiosamente, una cruzada que se había realizado a fines del siglo XI y en la cual los cristianos tomaron Jerusalén. Se representó Jerusalén en las casas reales que se acababan de construir en Tlaxcala. Tlaxcala se acababa de fundar como ciudad 4 años antes, y en el castillo, en las casas reales de la comunidad tlaxcalteca, se construyó un castillo que era la Jerusalén. Los ejércitos cruzados estaban representados por tlaxcaltecas vestidos a la usanza prehispánica, con banderines que decían ejército de Francia, ejército de Hungría,
Las batallas duraron todo el día, batallas ficticias donde se arrojaban objetos que se reventaban y traían adentro pintura roja. Pero estas, digamos, las escaramuzas, pues estaban acompañadas también de una enseñanza religiosa. Durante las batallas aparecieron 3 guerreros celestiales para ayudar a los cristianos a tomar Jerusalén. El primero, Santiago. Santiago, recuerdan, es un guerrero, es un apóstol de Cristo, pero en la Edad Media se consideró un aliado de los españoles contra los musulmanes y se le representó matando moros. Es decir, el famoso Santiago Matamoros, que es un guerrero celestial que ayuda a los cristianos en la guerra contra el Islam. El segundo que apareció en la representación fue San Hipólito. San Hipólito es el santo patrono de la Ciudad de México porque recuerdan, el 13 de agosto, el día de San Hipólito, fue la toma de Tlatelolco y Tenochtitlan. Y en una de las torres del castillo apareció el arcángel San Miguel. El arcángel San Miguel está muy relacionado, recuerdan, con la expulsión del demonio del cielo, esta lucha cósmica que se da antes del principio de los tiempos, y San Miguel es también el defensor de la fe contra los idólatras, ¿no? Y recuerdan, los idólatras son seguidores del demonio, de Lucifer, el ángel caído. El espectáculo terminó, por supuesto, con la toma de Jerusalén y el bautizo de los musulmanes indios que estaban adentro. Los tlaxcaltecas que habían participado en una forma muy activa en la toma de Tenochtitlan, algunos de ellos todavía vivían. Piensen que la toma de Tenochtitlan fue unos 18 años antes, o sea, había todavía gente que había participado joven o adulta, o tenían parientes que habían participado en la toma de Tenochtitlan junto con los ejércitos españoles, pues tenían muy claro que el mensaje estaba relacionado con la conquista y el evangelio. Es decir, el evangelio era una necesidad íntimamente ligada a la conquista y después de una cruzada contra el demonio, lo único que se podía hacer era recibir la fe católica. Tienen los 3 santos que aparecieron en esta escenificación y que van a ser muy importantes, como vamos a ver, en todo el tema de la representación de la conquista en el siglo XVI, no solamente en Tlaxcala, sino también en la Ciudad de México y en otras ciudades del virreinato. El arcángel San Miguel venciendo al demonio, en el lado derecho Hipólito, un santo romano cuyo nombre significa el jalado o el tirado por caballos, que murió así, murió martirizado en la época romana, tirado por caballos, es un santo inventado cuyo nombre está asociado con su martirio, y Santiago Matamoros, originalmente un apóstol, y en esta escena, en este grabado, aparece decapitando y matando musulmanes. La cruz, un elemento fundamental en la misión, y a Cortés había puesto cruces en todos los altares de los templos indígenas, celebra 2 triunfos. Hay 2 fiestas de la Santa Cruz y triunfos imperiales. Triunfos tiene que ver con los emperadores romanos Constantino y Heraclio. El 3 de mayo, ¿no? El día de la Santa Cruz, ¿no? Y el día en que Heraclio rescató la cruz que había sido robada por los persas y llevada a la capital persa de Ctesifonte. Fue un instrumento para luchar contra las idolatrías, como nos lo muestra, perdón, el Códice Glasgow, donde los frailes han implantado la cruz y los demonios huyen despavoridos con su presencia. Precisamente, un poco después de la toma de Tenochtitlan y Tlatelolco, comienzan a construirse los primeros templos exvotos para conmemorar la conquista o la noche triste, esta derrota de los españoles que se supone fue a la larga, no fueron destruidos gracias a la ayuda de la Virgen de los Remedios, ¿no?
Una primera ermita la hizo un conquistador de origen africano llamado Juan Garrido. Había sido un esclavo, pero por sus años de la conquista había sido liberado y realizó varios actos, digamos. Y una vez tomada Tenochtitlan y una vez que fueron quitados todos los cadáveres y fue limpiada la ciudad, él pidió un pequeño espacio para construir una capilla para los mártires, llamada la Ermita de los Mártires, para depositar ahí los restos de los sacrificados del Zompantli, los españoles que habían sido, recuerdan, tomados como prisioneros y sacrificados a Huitzilopochtli. Esta Ermita de los Mártires de Juan Garrido, se llamaba así la Ermita de Juan Garrido, tuvo una vida muy efímera, ¿no? Una segunda ermita se construyó también sobre esta calzada de Tacuba. Recuerden, la calzada de Tacuba fue por donde salieron los conquistadores en la huida de la Noche Triste, y esta ermita se dedicó a la mártir San Hipólito, ¿no? En conmemoración del 13 de agosto. En la pirámide de Tlatelolco, arriba del templo de Tlatelolco, se construyó una ermita dedicada a Santiago, ¿no? A Santiago el Mayor, ¿no? Esta ermita dedicada a Santiago fue importantísima porque a partir de aquí Santiago se convirtió en el patrono de Tlatelolco, y algunos objetos preciosos que se encontraron en las excavaciones fueron entregados para construir esta ermita sobre el cerro, sobre la pirámide. Muy pronto esta ermita sería objeto, digamos, de una misión franciscana, y en 1536, recuerdan, los franciscanos pusieron allí su colegio, el Colegio de Santa Cruz para indios nobles, el famoso colegio que funcionó en el siglo XVI. Finalmente, los franciscanos, cuando llegan en 1524, colocan sobre el cerro del Chapulín, sobre Chapultepec, que era un cerro sagrado para los indígenas, porque recuerdan, de ahí sale la fuente que abastece de agua potable a la ciudad, está dedicado a deidades acuáticas, ¿no? A Tlaloc, a Chalchicutlicue. Los franciscanos piensan que la mejor forma de sustituir esos cultos es colocando en el cerro una ermita dedicada precisamente a San Miguel, ¿no? Esa ermita de San Miguel fue muy importante en el siglo XVI. Si se fijan, las fiestas de los tres patronos, la fiesta es un aspecto fundamental en el culto a los santos. Las fiestas coincidían con las épocas de lluvias en la ciudad. El 13 de agosto, el 21 de julio, que se celebraba a Santiago, y el 27 de septiembre, 27, 28, 29, que celebraba a el arcángel San Miguel, ¿no? ¿Qué significan esas ermitas? Estas ermitas son muy importantes porque significan lugares de memoria, ¿no? Son lugares en los que reside la memoria colectiva y son donde se depositan los discursos legitimadores en formas de narraciones, ¿no? La veracidad de esos discursos es incuestionable, pues sus orígenes se remontan a un hecho sacralizado que es reactualizado continuamente por medio de la fiesta, ¿no? Este es Pierre Nora, uno de los grandes investigadores franceses que han estudiado estos lugares de memoria, nos dice que estos lugares de memoria son importantes porque consolidan narraciones y nos imponen un tipo de narrativa, en este caso la española, que va a darle preeminencia a los españoles en la conquista. Ahora sabemos, por supuesto, que la conquista fue realizada mayoritariamente por indígenas, por los pueblos que se aliaron a los españoles, en una guerra mesoamericana, donde los enemigos de los mexicas utilizaron a los españoles para tomar la ciudad y acabar con el imperialismo, digamos, mexica. A la larga perdieron, ellos también, ¿no? Pero en los discursos de los españoles, los indígenas apenas aparecen, ¿no? Los españoles son los grandes actores.
Y precisamente estos lugares de memoria, estos espacios como las ermitas que hemos mencionado, son importantísimos para entender cómo se está llevando a cabo en el siglo XVI la sacralización de los hechos de la conquista. Hechos de la conquista, de nuevo, insisto, a partir de la versión española. Alrededor de 1540 hay muchas dudas sobre la datación de este plano, pero yo me inclino por esta fecha. En el Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco se elaboró un importantísimo plano de la Ciudad de México que se conoce como el mapa de Uppsala, porque se encuentra en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Este mapa es un impresionante documento visual sobre cómo era la ciudad en 1540, es decir, a 30 años, a 29 años, 30 años de la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco. Tienen aquí en esta parte lo que sería el barrio franciscano. Aquí está el convento de San Francisco con su gran cruz, ¿no? Y esta calzada que sería actualmente el eje central Lázaro Cárdenas y que era el eje franciscano que recorría desde el mercado de San Juan hasta Tlatelolco. Este eje se cruzaba con el otro eje, que era el eje que salía de la calzada de Tacuba, que tiene el acueducto, ¿no? Y que era la calzada de Tlacopan, un eje que conmemoraba también hechos de la conquista. Tienen aquí San Hipólito, esta ermita que se había hecho para conmemorar al patrono, digamos, de la conquista, este mártir romano, la ermita de los mártires que hizo Juan Garrido, ¿no? Que se encontraba muy cerca del canal de los Toltecas, ese famoso canal de los Toltecas, fue donde murieron muchísimos españoles, y más abajo está la iglesia de la Santa Veracruz. Esta iglesia la hizo Cortés para conmemorar su llegada a las playas de Veracruz, que se llaman así, recuerdan, en conmemoración a la Santa Cruz, a la Veracruz, que descubrió Santa Elena en las excavaciones que hizo, apoyada por su hijo, ¿verdad?, el emperador Constantino. Y esta ermita de la Veracruz después se convirtió en una capilla de un hospital y finalmente se convirtió en una parroquia, ¿no? Aquí tenemos esta interesante parte de la ciudad. Aquí estaría el final del acueducto, que era la fuente de la Mariscala, con otra acequia, ¿no?, que comunicaba esta parte con la parte norte. Aquí tienen en el cerro del Chapulín la ermita de San Miguel con su nombre, ¿no?, con una gran escalinata. Abajo estaba el palacio, palacio donde comenzaron también los virreyes a llegar a partir de la segunda mitad del siglo XVI, antes de entrar a la ciudad, y tienen aquí pues una representación de Chapultepec con su toponímico, ¿no?, el lugar del Chapulín y el agua que sale del cerro. Los cerros son grandes abastecedores de agua, según la tradición mesoamericana. Los cerros son los que producen el agua. Y aquí tienen, en un tamaño extraordinario, Santiago Tlatelolco, con el colegio fundado por los frailes en 1536. Por eso pensamos que esta obra es posterior a esta época, por los 40, ¿no?, una promoción del virrey Mendoza y de los franciscanos con la nobleza indígena, ¿no?, sobre todo con los nobles tanto de Tlatelolco como de Tenochtitlan, cuyos hijos estaban educando en ese convento. En el Códice Tlatelolco aparece precisamente el Tecpancali, la casa de la comunidad, ¿no?, con los frailes, la picota, lo que se conocía como la picota, que era un rollo como el de Tepeaca, ¿no? Y en 1549, el virrey Mendoza convierte Tlatelolco en un cabildo, y ya desde antes, prácticamente después de la conquista, Tlatelolco se volvió una ciudad independiente de Tenochtitlan. Bueno, había sido conquistada por 1470 por los tenochcas, y cuando llegan los españoles, Tlatelolco es liberada literalmente y se convierte en una cabecera política
con sus caciques autónomos de los gobernadores de Tenochtitlan. Estas dos ciudades tuvieron pues historias muy distintas, ¿no? Aquí tienen este mapa que publicó Bárbara Mundi, un libro que se llama La muerte de Tenochtitlan, la vida de México. En este libro aparece las tres grandes rutas de las procesiones en las fiestas que se realizaban los españoles en su fiesta de San Hipólito, saliendo de la Plaza Mayor hacia la iglesia de San Hipólito, pasando por la Veracruz. Los indígenas en la fiesta de San Juan, que recorrían desde el Tianguis de San Juan con el Tecpan enfrente, ¿no? Y pasaban por San Francisco y llegaban hasta Santa María, ¿no? Y después más allá estaba Tlatelolco, y una fiesta que se hacía el domingo de Resurrección de españoles e indígenas, que salía de aquí de la Fuente de la Mariscala, daba la vuelta por atrás de Santo Domingo y llegaba a la Plaza Mayor, ¿no? Esas tres rutas procesionales nos hablan de dos ciudades que están conviviendo paralelamente, la española y las dos ciudades indígenas, pero que en algún momento se juntan en una celebración común. Los franciscanos insisten en que venían a fundar la iglesia apostólica, ¿no? Los 4 barrios, las 4 parcialidades de Tenochtitlan se pusieron bajo la advocación de 4 santos que no eran precisamente guerreros, ¿verdad? Salvo Santiago en Tlatelolco, el barrio de San Juan, por ejemplo, en Moyotlán, se puso bajo la protección de este apóstol, San Juan Evangelista. El barrio de Santa María, ¿no? El barrio de Santa María la Redonda, se puso bajo la protección de la Virgen. El barrio de San Pedro y San Pablo en Teopan, en el sureste, se puso bajo la advocación de estos 2 apóstoles, aunque después se quedó solo San Pablo. Y finalmente el último barrio, el último que se funda en la época de la Segunda Audiencia, y en honor del presidente de la Segunda Audiencia, que se llamaba Sebastián Ramírez de Fuenleal, se funda en honor del mártir San Sebastián, ¿no? Estos 4 barrios, ¿no? Cuepopan, Teopan, Moyotlán y Cuepopan, Moyotlán y Atzacoalco. Estos 4 barrios van a recordarnos las basílicas de Roma, ¿no? Posiblemente el que ideó estos nombres, estas advocaciones, fue Fray Pedro de Gante, ¿recuerdan? Este fraile de Flandes, que fue uno de los grandes nahuatlatos y que pues quería poner en estos barrios la significación de que Tenochtitlan era una nueva Roma, ¿no? Los pueblos y los barrios reciben igualmente nombres de santos y santas relacionados no con la violencia de la conquista. Curiosamente, los frailes no quieren mantener la idea de una derrota, ¿no? Sino más bien la idea cristiana, ¿no? Relacionada con, por un lado, los apóstoles y por otro lado, los mártires, ¿no? Los apóstoles y la parentela de la Virgen María, ¿no? Hay, por ejemplo, ermitas que se dedican a Santa Ana, a la madre de la Virgen, a San Joaquín, el padre de la Virgen, a Santa Isabel Tola, por ejemplo, a San José, el esposo de la Virgen, ¿no? A San Juan Bautista, que es el primo de Jesús, ¿no? Entonces tenemos esta nueva forma de imponer santos, está más relacionada con un proceso de pacificación, con un proceso donde el discurso violento de la conquista pasa a un segundo término, ¿no? Y tienen los símbolos de los barrios, ¿no? Salvo San Miguel, los franciscanos prefieren un santoral de mártires, apóstoles y vírgenes, ¿no? Aunque los mártires pues, tienen que ver con lo que se llama la violencia simbólica, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, San Juan está representado por un cáliz, porque San Juan iba a ser envenenado y bendijo el cáliz y se salvó de ser envenenado, ¿no? La espada significa la espada de San Pablo, ¿no? Recuerdan que murió decapitado. San Sebastián tiene como símbolo la flecha, porque murió asaeteado.
y la Virgen María está representada por una corona, ¿no? Porque como reina del cielo. En los 4 barrios, Moyotlán, Teopan, Atzacoalco y Cuepopan. La Virgen Reina es uno de los grandes temas, ¿verdad? Es una sacralización también de la monarquía católica, ¿no? En este caso la Virgen del Rosario, recuerdan además, es una Virgen guerrera, recuerdan un poco antes de este cuadro, en 1572, la Armada española y veneciana venció en Lepanto, en el Mediterráneo Oriental, a la Armada turca. Y los barcos venían bajo la protección de la Virgen del Rosario. O sea, la Virgen del Rosario se convirtió en la patrona de la guerra y en la que se le atribuyó el triunfo sobre los musulmanes. Esta idea de las vírgenes guerreras pasará después a la Virgen de los Remedios, también se considera una patrona guerrera que participó en la conquista, echándole tierra a los ojos de los indios para que los españoles pudieran huir durante la Noche Triste, y posteriormente en el siglo XVII a la Virgen de Guadalupe, que también se le consideró como una de las grandes protectoras de los españoles y por supuesto como una de las autoras de la evangelización y del triunfo sobre los idólatras. Tiene a San Juan Bautista, ¿no? Un precioso mosaico de plumas, estas obras que se hicieron y que los frailes pues publicitaron mucho e incluso mandaron a Europa, ¿no? Es significativo, por ejemplo, que a fines del siglo XVI, la advocación de San Juan Moyotlán, que se celebraba en San Juan Evangelista, o sea, en diciembre, se pasó a San Juan el Bautista, porque su fiesta es en verano, ¿no? San Juan Bautista está asociado con el agua, con la lluvia, ¿no? Y es, por supuesto, pues un santo muy, muy venerado por su capacidad de traer lluvias. Tienen aquí los otros mártires, ¿no? San Sebastián, ¿no? Un mártir que murió asaeteado y que recuerda también pues, sacrificios prehispánicos, ¿no? Como el sacrificio por aseteamiento, o esta Santa Catalina de Alejandría, que fue una de las parroquias de la ciudad, fue dedicada a esta santa, ¿no? Esta santa mártir romana, y en la capilla abierta de la Colman aparece aquí coronada y con su espada está atravesando la cabeza de un rey que está a sus pies, ¿no? El mensaje es muy ambiguo, ¿no? De hecho, el rey la decapitó a ella, pero aquí el mensaje es que ella triunfó sobre la muerte y como triunfó sobre la muerte, ella está, digamos, con la espada, ¿no? Claro, el mensaje hacia los indígenas debe haber sido muy raro y aquí esto nos puede mostrar claramente lo que es la violencia simbólica, ¿no? Cuando alguien se acostumbra a ver violencia, la violencia parece totalmente cotidiana y normal. Vamos a hablar un poco después de esto. Aquí en la Santana, bueno, hay una pequeña capilla, todavía existe, a la salida por Peralvillo, dedicada a esta abuela, ¿no? La diosa Tosi, la abuela de los dioses, fue una de las diosas que sustituyó esta santa, ¿no? La madre de la Virgen María y la abuela del niño Jesús. Y aquí tienen en Calpan a San Miguel, venciendo al demonio, ¿no? A la idolatría, junto con San Gabriel y San Rafael, ¿no? Estos santos muy populares también, como los ejércitos celestiales de los arcángeles. San Francisco, por supuesto, la orden franciscana fue primordialmente la orden que evangelizó, sobre todo en el centro de México. Prácticamente monopolizó en un principio la actividad misionera en la Ciudad de México. Todos los barrios estaban bajo el cuidado de los franciscanos, sobre todo de la doctrina de San José de los Naturales, se llamaba esa doctrina, que precisamente se puso bajo la advocación del esposo de la Virgen María, y este San Francisco pues se convirtió también en un santo muy venerado por los indígenas, ¿no? Es el santo patrono de los animales, es el santo ya fiesta el 4 de octubre, tenía su gran prestigio en todos los pueblos evangelizados por la orden franciscana.
En la segunda mitad del siglo XVI, vamos a ver cómo hay una gran cantidad de cultos hacia los mártires, ¿no? Los mártires son fundamentales en este proceso porque precisamente a fines del siglo XVI hay una gran promoción de mártires en todo el mundo católico, ¿no? En 78, por ejemplo, los jesuitas organizan una gran fiesta con unas reliquias que manda el Papa desde Roma, y esa fiesta, todos los símbolos de la ciudad, el águila, el nopal, Moctezuma, en fin, aparece la conquista, aparecen en esta gran fiesta de los jesuitas, y muchas de las reliquias que vienen son reliquias de mártires, ¿no? En esta fiesta son incluidos el tunal y el águila, ¿no? Ya el águila aparece con la serpiente, algo totalmente novedoso. Recuerden, el águila prehispánica no tiene una serpiente en la boca, ¿no? La serpiente es un tema cristiano, ¿no? Es un agregado cristiano que hace referencia al demonio, ¿no? Recuerden, el águila tenía que ver con Dios Huitzilopochtli, y el tunal son los corazones, las tunas son los corazones ofrecidos al dios, ¿no? Pero en el caso de ya cuando el símbolo de la ciudad se cristianiza, se le agrega la serpiente, y el águila se convierte en un símbolo ya no guerrero, ya no relacionado con Huitzilopochtli, sino con la fundación de la Ciudad de México, la fundación prehispánica, que se convierte en un símbolo importante para los habitantes de Tenochtitlan, no solamente para los indígenas, sino también para los españoles. La mayor parte de las reliquias que llegaron en esa famosa fiesta fueron los mártires, y entre ellas venía una reliquia de San Hipólito, ¿no? La catedral comenzó a utilizar el apostolado de los 12 apóstoles como el principal signo de representación, y regresó a Santiago a su carácter original de apóstol y de mártir, ¿no? Recuerdan que Santiago fue martirizado, igual que San Pedro, San Pablo, en fin, todos los santos apóstoles, salvo San Juan y Santo Tomás, que no fueron martirizados. Y Santiago obviamente estaría sujeto a la primacía de San Pedro. Eso es un símbolo, ¿no? San Pedro es el papado y es el episcopado, son los obispos, y Santiago, que era, digamos, el patrono de los franciscanos, tenía que estar sujeto a San Pedro, que es el patrono de la iglesia. Uno de las reliquias que llegaron es esta reliquia, la reliquia de San Ponciano, que el pintor Baltasar de Chaveorio depositó precisamente aquí, en la esquina de la antorcha con la que se está torturando a San Ponciano. Los jesuitas le hicieron un altar a San Ponciano en la iglesia de la Profesa. Este altar está reconstruido, solamente tenemos el cuadro y algunos elementos de este hermosísimo cuadro que recuerda las reliquias que llegaron con los jesuitas en 78. San Hipólito fue uno de los grandes santos que siguieron funcionando como santos muy venerados en la Ciudad de México. Básicamente, su veneración se concentró obviamente en los españoles y en los criollos. En el Hospital de Jesús, recuerdan, una fundación que hizo Hernán Cortés, había un retablo dedicado precisamente a San Hipólito, ¿no? Alonso Vázquez pintó este cuadro, que actualmente está en el Museo del Castillo de Chapultepec, que pertenecía a este retablo, ¿no? Torquemada nos dice algo muy curioso, que de hecho la conquista fue el 12 de agosto, no el día 13, pero ese día caía la fiesta de Santa Clara, ¿no? Y por eso se pasó al día siguiente. Santa Clara, una monja, no tenía mucho que ver con la conquista. En cambio, San Hipólito había sido un guerrero, había sido un hombre que había sido torturado, pero había sido originalmente un soldado romano y había sido convertido al cristianismo por San Lorenzo. Curiosamente, San Lorenzo era el patrono de España y San Hipólito el patrono de la Ciudad de México. Entonces, un poco metafóricamente hablando, San Lorenzo, patrono de España, le había dado la fe a San Hipólito, patrono de Nueva España. Esto se utilizó, por ejemplo, en las fiestas de 1621, en las conmemoraciones del centenario. Pero no vamos a ver esto porque ya se nos acaba un poco el tiempo. San Lorenzo está aquí,
en la parrilla, ¿no? Juan von Santo, que fue torturado en la parrilla. El rey Felipe II está construyendo un impresionante palacio en el Escorial, dedicado precisamente a este santo, a San Lorenzo, y se pintan muchos cuadros de San Lorenzo en México, ¿no? Y San Hipólito, al ser convertido por su predicación, se convierte entonces en un símbolo de la fe que recibe México de España. Aquí tienen a San Hipólito enarbolando el pendón y ya presente el nopal, ¿no? Hay una interesante narración en 1565 en los anales de Juan Bautista, donde dice que los clérigos seculares que estaban apropiando de las doctrinas de San Sebastián y San Pablo, de hecho los franciscanos casi no iban allá a visitar, pusieron a un San Sebastián atado a un nopal, para que los indígenas del barrio se dieran cuenta de que San Sebastián estaba muy vinculado con la planta emblemática de la Ciudad de México. ¿Qué es la violencia simbólica? ¿No? Por medio de la violencia simbólica, los dominados aceptan como legítima su sujeción y el mundo de la desigualdad. Al narrar y exhibir las crueles torturas de los santos, mártires, y al mostrar los tormentos de los condenados en el infierno, se pretende provocar en los receptores una aceptación de la violencia como el orden natural de las cosas, como algo ordenado por Dios. Esta es una de las grandes aportaciones de este investigador francés llamado Pierre Bourdieu, que nos habla de que la violencia simbólica es tan importante como la violencia física, ¿no? Al mostrarnos a los mártires, se nos está mostrando el sufrimiento y también la resignación, ¿no? Y un poco para los indígenas que han sido sometidos por la conquista, los mártires son el mejor modelo de resignación que hay ante los hechos. En el siglo XVII perviven estos discursos guerreros, sin embargo, a pesar de que tanto los mártires como los parientes de la Virgen María, la parentela de Jesús, están muy presentes en las devociones de los franciscanos y después de los agustinos, de los dominicos y del clero secular. A pesar de que siguen presentes estos discursos, el tema de la pervivencia de los santos guerreros está allí. Santiago seguirá siendo el patrono de las conquistas de las fronteras, como lo había sido en el siglo XVI. Recuerdan, Querétaro, por ejemplo, se pone bajo la advocación de Santiago y su conquistador, el jefe militar que funda Querétaro, un otomí llamado Hernando de Tapia Conin, junto con los franciscanos, pusieron a la villa de Querétaro bajo la advocación de Santiago. Más al norte, Compostela, esta ciudad fundada por Nuño de Guzmán, allá en la Nueva Galicia, también se puso bajo la advocación de Santiago. En Guatemala, la ciudad, la antigua, ¿no?, se llamaba Santiago de los Caballeros, ¿no?, y también se puso bajo la advocación de Santiago. O sea, Santiago sigue en las fronteras, siendo el santo guerrero, matador de idolatrías. Y San Miguel se vuelve también, como extirpador de idolatrías, el patrono de Puebla de Los Ángeles, está asociado con la Virgen de Guadalupe y será cooptado por las catedrales como otro de sus símbolos. Recuerdan que incluso a fines del siglo XVII, un arzobispo llamado Francisco de Yariseijas funda una parroquia dedicada a San Miguel, exactamente en esa avenida de la que vamos a hablar ahora, que es la avenida Chapultepec, que se llamaba la avenida donde estaba el acueducto de San Miguel. Es por todos conocido este famoso alto relieve que se encontraba en el retablo mayor de la iglesia de Santiago Tlatelolco. La iglesia fue remodelada a principios del siglo XVII, cuando era prior guardián del convento de los franciscanos, Fray Juan de Torquemada, este famoso cronista que hizo un libro que se llama Una monarquía indiana.
Posiblemente a él también se deba la presencia de este relieve con un Santiago excepcional. Es un Santiago que en lugar de matar moros está matando indios, ¿no? En un caballo con ojos azules, Santiago aparece representado como un guerrero español acompañando a los españoles en su batalla contra los indígenas, ¿no? Pero algunos interpretan también este retablo como el triunfo de los tlatelolcas sobre los tenochcas, ¿no? A pesar de que Tlatelolco cayó en la conquista y defendió la ciudad, Juan Cuauhtémoc se consideraba como señor de Tlatelolco, sin embargo, había una ancestral pugna entre los tlatelolcas y los tenochcas. De hecho, alrededor de 1560, 1570, se habla de batallas campales apedradas entre los tlatelolcas y sus vecinos, los tenochcas del barrio de Santa María Cuepopan, ¿no? Estas guerras apedradas que se hacían casi siempre en la fiesta de la titular del templo de Santa María, el 15 de agosto, pues nos habla de una terrible animadversión entre tlatelolcas y tenochcas, ¿no? Incluso el canal que separaba Tlatelolco de Tenochtitlan se conocía en la época colonial como el Canal de las Guerras. Muy posiblemente ese Santiago se refiera no tanto a la conquista, aunque también, sino sobre todo a esta lucha entre tlatelolcas, a los que se llaman santiagueños, y los tenochcas de Santa María Cuepopan. Tenemos en esta imagen el último de los santuarios que se veneraba de la primera época y que seguía teniendo este carácter de triunfo sobre las idolatrías. Me refiero al santuario de San Miguel sobre el cerro de Chapultepec. Aquí tienen la iglesia, todavía se conserva en 1628, cuando se está haciendo este plano de Juan Gómez de Trasmonte. Recuerdan que de las fuentes de Chapultepec salía un acueducto que iba por a lo largo de esta orilla, digamos, de la ciudad, daba la vuelta en la Tlaxpana y entraba por la calzada de Tlacopan para desembocar en la fuente de la Mariscala. Por 1580, 1570, 1580, el gobernador de Tenochtitlan, que se llamaba Antonio Valeriano, que era un hombre muy importante que estaba muy relacionado con el mercado de San Juan, que lo tienen ustedes aquí, ¿no? Consiguió que se trajera agua para el mercado de San Juan y para el barrio de Moyotlán. Y él fue el que propició la fundación de este acueducto, que se le llamaba el acueducto de San Miguel. Por 1550 se habla de una construcción de una iglesia de San Miguel abajo del cerro, ¿no? Aquí la tienen, junto con la iglesia de arriba, la iglesia de abajo. Esa zona se sigue llamando San Miguel Chapultepec. Y este acueducto de San Miguel desembocaba en lo que después se llamaría el Salto del Agua. Ambos acueductos salían, recuerdan, de las fuentes que abastecían de agua a la ciudad y que estaban en Chapultepec. San Miguel se convirtió entonces en el gran patrono contra las idolatrías, en el gran patrono contra estos que se consideraban todavía vivos, cultos prehispánicos. Alrededor de 1520, 1530, se están llevando a cabo campañas de extirpación de idolatrías. En esas campañas de extirpación de idolatrías, sacerdotes seculares como Jacinto de la Serna, Hernando Ruiz de Alarcón, están haciendo sus tratados de extirpación de idolatrías. Y este cuadro está muy relacionado con esos tratados, ¿no? Si se fijan, es un cuadro que representa una lucha entre un rubicundo San Miguel y un demonio con rasgos indígenas. Y precisamente esa lucha no se está dando antes de que nada exista. Abajo hay un paisaje y eso significa que esa lucha sigue presente, porque las idolatrías, o lo que los españoles llaman idolatrías, es decir, los cultos a los dioses antiguos, sigue viva. Y esta imagen nos muestra entonces la fuerte presencia que
sigue teniendo San Miguel en el siglo XVII. Precisamente en esta calzada, por acá se está fundando a fines del siglo XVII la parroquia de San Miguel, que todavía existe, ¿no? Porque este era un importante calzada que desembocaba en este santuario de San Miguel que estaba en el cerro. Una de las torres del santuario es parte del actual castillo de Chapultepec. Con esto terminamos nuestra conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues me llama la atención ahorita de cómo reflejamos un poquito lo que hablábamos al principio, ¿no? Estas diferentes estrategias por presentar un pensamiento un poco diferente. Me llama la atención porque en estas presentaciones abarcaste justo el tema de la teatralidad, un poco de la materialidad, también cómo se hace el simbolismo, sobre todo en el caso de los cuadros. Por aquí te iba a preguntar, pues primero quiero agradecer a toda la gente que nos está siguiendo desde diferentes puntos de la Ciudad de México. Muchos saludos a Azcapotzalco, también a la gente que está en Atizapán, también a la Narvarte, por ahí nos mandan saludos. De fuera también tenemos a la gente que nos sigue de Brasil. Muchísimas gracias por seguirnos. También nos mandan saludos de Seattle y también desde Chautla. Siempre sus conferencias son muy interesantes. Maestro Antonio Rebel, mandan saludos Manuel Aguilar. Y bueno, quisiera empezar a la plática con, ahorita que nos presentabas esta idea de que, por ejemplo, de los Santiagos, ¿no? Estas representaciones de que se van en avanzada también como haciendo conquista también, o sea, me llama la atención porque así como mandan a los que estuvieron directamente, a los dirigentes, a los militares, también mandan como simbólicamente a los santos. En el caso, por ejemplo, de España, que tienen también esta tradición, por ejemplo, el Camino de Santiago, que también se hace, en algún hecho también simbólicos, están tratando de hacer, por ejemplo, estos caminos simbólicos como allá en España, aquí en México. Sí, sí, yo creo que definitivamente es la tradición española que se traslada, ¿no? Ya en España no hay cruzada, ¿no? Pero aquí sigue la cruzada contra el demonio, ¿no? Porque finalmente ellos consideran que la idolatría es obra del demonio, ¿no? La idolatría es la pervivencia de los cultos indígenas anteriores a la conquista. Entonces, por supuesto que aquí es interesante, como tú lo has dicho, que Santiago se convierta también en una especie de guía, ¿no? Además, muy interesante porque los indígenas, muchos pueblos se ponen bajo la advocación de Santiago, no solamente la ciudad. Santiago es un santo popular, no solamente para los españoles, ¿no? También para los indígenas, ¿no? Santiago Sula, un pueblo que lo tiene como su patrono, dice que el mismo Santiago los eligió a ellos, ¿no? Imagínense un guerrero poderoso, potente, con un caballo, ¿no? Que triunfó, porque finalmente triunfó, ¿no? Él es el representante del triunfo. Pues hay que tenerlo de buena, a nuestro favor, ¿no? Nos puede atacar, ¿no? Y entonces es mejor hacerle ofrendas, ¿no? Hay incluso ofrendas al caballo, ¿no? Porque hay toda una relación entre Santiago y su tona, ¿no? El tona de Santiago es el caballo, ¿no? Y entonces todo esto está muy, muy vinculado con también los indígenas, ¿no? Que toman a Santiago como un patrono poderoso e importante, ¿no? Sí, me estaba recordando que las representaciones, por ejemplo, de algunos Santiagos que son muy tempranos y hay pocos, son esculturas de gran formato. A veces las he visto que están en puntos muy importantes. Eso también tiene que ver precisamente con esta intención simbólica de tomar puntos estratégicos y poner ahí a Santiago, que ahora va a representar una avanzada. Así es. Y también en el caso de que también hablabas de las pinturas que se representan ahora con materiales y cosas que tienen que ver con la fundación, que por ahí llegué a ver en algunas representaciones incluso de Santiago que pisa una pintura de la fundación. Estas
ahora estos emblemas, como tú dices, los toman por cristianos, pero ya no va a ser, o es una mezcla entre cristianismo y un recuerdo indígena. O sea, ¿cómo se mezcla ahí ahora con esta parte católica y que va a representar al catolicismo? Yo más bien creo que Santiago es un santo, muy difícilmente se puede asociar con un santo indígena, ¿no? Porque es un santo a caballo, español, ¿no? Con todos los rasgos de un conquistador. Pero yo creo que los indígenas también lo tomaron como su patrono por su carácter también potente y protector, ¿no? Es un Dios poderoso, ¿no? Es un Dios que rige como los puntos del universo, ¿no? Es un Dios guerrero, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con su gran prestigio, ¿no? También entre los indígenas, ¿no? El hecho de que un otomí como Conin hayan puesto a Santiago como patrono de Querétaro, pues es muy significativo, ¿no? Significa que ya Conin ya era un hombre cristiano, bautizado por los franciscanos, ya había asimilado el cristianismo y los santos son fundamentales en esa asimilación del cristianismo por parte de los indígenas. Pues muchas gracias por esa aclaración, porque justo por aquí me preguntaban que si los santos pueden representar a los dioses indígenas, y pues creo que ahorita justo nos estabas respondiendo. Más bien aquí la idea es a qué dioses están representando, ¿no? ¿Qué santos? Nos platicabas por aquí un poquito de esta transformación, por ejemplo, de acoplarse incluso a las festividades que eran todavía de época prehispánica. Me llama la atención, por ejemplo, cuando nos dices esto de las deidades del agua y que incluso ahora se tiene que adaptar para que se empaten un poquito. Esa tradición era con toda la intención para sustituir precisamente estas deidades. Pues más que nada era coincidencia, ¿no? Es decir, esto viene desde España. Es decir, no se inventó la fiesta de Santiago el 25 de julio aquí, ¿no? El 25 de julio se celebra Santiago en España. Y claro, allá no es época de lluvias, ¿no? Allá es pleno verano y casi no llueve. Entonces, el tema que haya coincidido, eso fue una coincidencia, ¿no? Que hayan coincidido las fiestas de los tres grandes santos guerreros con las fiestas de las aguas, ¿no? Con las fiestas de mayo, junio, julio, agosto, pues es una coincidencia que por supuesto, los frailes supieron muy bien explotar. Pero hay santos todo el año, ¿verdad? Sí, de hecho, San gracias Juan por esa. Bautista, pues, sí. Sí, gracias por esa aclaración, porque estaba recordando que, pues, en el caso prehispánico son fiestas de cada veintena, pero los tiempos climáticos eran totalmente diferentes, no son tiempos de lluvias y tiempos de secas. Pero en el caso europeo sí hay una marcada diferencia de las 4 estaciones, y eso responde también a estas fiestas que se marcaban en el calendario cristiano. Sí, claro, claro. Hay fiestas, por ejemplo, las fiestas invernales, ¿no? Fiestas donde se celebra, no sé, por ejemplo, en invierno a los santos inocentes, que son el año que viene, el año nuevo, ¿no? Y fiestas a viejos, ¿no? Como San Silvestre, ¿no? O el famoso San Nicolás, ¿no? Santa Claus, ¿no? Que es una fiesta invernal, ¿no? Y que es un poco tiene que ver con el año viejo y el año nuevo, ¿no? En México estas fiestas casi no pegaron, ¿no? Porque más bien las fiestas invernales están relacionadas con San Juan Evangelista, ¿no? La fiesta de los Santos Inocentes, sí, pues fue una fiesta muy popular en México, ¿no? Todavía seguimos diciendo, inocente palomita que te dejaste engañar, ¿no? Y tiene que ver con las fiestas invernales. En las fiestas invernales se hacían la fiesta de los inocentes, se llama la fiesta de los locos, se llama la fiesta de los locos. Y por supuesto, pues en primavera, pues la primavera coincide con la Pascua, con la Semana Santa, con el inicio de las cosechas, ¿no? Y igual en Europa, ¿no? Es decir, del hemisferio norte, la primavera es el inicio de la buena estación, ¿no? Cuando estamos más cerca del sol y hay mucho más fertilidad, ¿no? Por aquí me están preguntando si hay estudios que sustenten a San Sebastián con los rituales del flechamiento aquí en Mesoamérica. No, no hay estudios, pero creo que es lógico, ¿no? Si los indígenas están pensando imagínense,
lo que les están ofreciendo los frailes a los indígenas como modelos, ¿no? Uno santo que es quemado en la hoguera, ¿no? Hay sacrificios a Cihuacóatl. Un santo que es asaeteado, ¿no? Como San Sebastián. Santos que son desollados, ¿no? Como San Bartolomé y otros santos, ¿no? Es Xipetotec, ¿no? Cultos a divinidades que están siendo sacrificadas literalmente. El mismo Cristo es un sacrificio humano, ¿no? Entonces, obviamente coincidieron una tradición sangrienta como la tradición cristiana, con Cristo y sus mártires, con las tradiciones de sangre prehispánicas, ¿no? La sangre es el líquido vital que se ofrece a los dioses, ¿no? Entonces, ahí hubo una coincidencia muy fuerte que los frailes supieron también muy bien aprovechar, ¿eh? Y que por supuesto tuvo el éxito que tuvo esta coincidencia en que los indígenas aceptaran el cristianismo y lo adaptaran tan bien como lo adaptaron. Por eso los mártires tienen tanta fuerza. Exacto, sí. Sí, es que es lo que empato más rápido con esa antigua tradición que se tenía. Tú ves un santo que se parece a algo que ya conoces, pues hace clic. Por aquí me están haciendo un comentario. Muchos saludos, Rosalba Nieto, que nos está siguiendo. Fue la segunda conquista, la religiosa. Por aquí también me preguntan si San Juan de Dios español, ¿por quién fue cambiado en México? O sea, ¿a quién se le, o quién más o menos sería el que No, estaría acá? San Juan de Dios es un santo muy tardío, ¿no? San Juan de Dios fue el fundador de la Orden de los Juaninos, es un santo hospitalario. Aunque vivió en el siglo XVI, en Granada, su canonización fue hasta el siglo XVIII. San Juan de Dios no tuvo mucho éxito entre los indígenas. En cambio, los dos Juanes sí, porque los dos Juanes eran santos muy venerados por los franciscanos, ¿no? Recuerdan que San Juan Evangelista, que es un apóstol, fue el autor del Apocalipsis, ¿no? Fue el autor del Evangelio de San Juan, es un santo que está asociado con el águila, su símbolo es el águila, y muchas veces se asocia precisamente Moyotlán, que es el barrio de San Juan, con el águila prehispánica, ¿no? Hay una asociación también. Recuerdan que los animales simbólicos son también importantísimos en estas asimilaciones, ¿no? Y si San Juan tiene un águila como símbolo, y el águila es un símbolo de Huitzilopochtli, y es un símbolo además de la ciudad, ¿no? Y el centro de la ciudad prehispánica de Tenochtitlan es Moyotlán, entonces San Juan Moyotlán, San Juan Evangelista Moyotlán, tiene como símbolo el águila, y eso refuerza el simbolismo prehispánico con el simbolismo cristiano, ¿sí? Y igual pasa con prácticamente todos los símbolos. En cambio, San Juan el Bautista es un santo relacionado con el bautizo de Cristo, que se celebra en el verano, es un santo asociado con el agua, ¿no? Y San Juan es un santo popularísimo en Europa, es un santo muy vinculado con el agua, y cuando pasa a América, pues también va a ser muy popular, ¿no? Muchos pueblos están dedicados a San Juan el Bautista. Además coincide que la fiesta del evangelista es en invierno y la del bautista es en verano. O sea, están equidistantes las fiestas y tienen que ver también con ciclos agrícolas. Por aquí tengo un comentario, me dicen, me llama la atención de la pintura de San Sebastián que atribuye a Alonso Vázquez. Tenía entendido que no se sabía el autor de la misma, que incluso se le atribuye a Sumaya. ¿Ya está aprobada la autoría de Vázquez? Saludos. No, es un atributo, sí es un atributo. Perdón, yo lo di por hecho, pero sí es un atributo. No está firmada, ¿no? Pero se ha atribuido a él. Pues también por aquí me preguntan la causa por la que los franciscanos fueron la primera orden religiosa en llegar. Bueno, los franciscanos fueron los primeros en llegar también a las Antillas, ¿no? Recuerdan, estaban muy vinculados con Francisco Jiménez de Cisneros, que era un franciscano y que era el confesor de la reina Isabel, después fue cardenal, después fue regente del reino durante un tiempo, y pues apoyó muchísimo la causa franciscana. Los franciscanos llegan también llamados un poco con la idea de que son los más idóneos para la labor por su humildad, por su pobreza, ¿no? Y
Recuerdan, los primeros que llegan en 23 son Fray Pedro de Gante y sus dos hermanos, que son frailes de flamencos, incluso muy relacionados con Carlos V, ¿no? Que también era de ahí, de esa región. Y después vienen los 12 franciscanos en 24, y ellos están muy, muy vinculados con también los reyes de España, y con todo el prestigio que tiene desde la época de Isabel la Católica, ¿no? Juan Colón también trae franciscanos en sus viajes, y los franciscanos son, digamos, muy populares en España, y por eso son los primeros en llegar. Y a ellos se les dan también prácticamente el control de las doctrinas, también por ser un poco los primeros, ¿no? Sí, muy interesante porque vemos que incluso en lugares donde fueron primero asentamientos o visitas franciscanas, posteriormente cuando llegan las otras órdenes, pues incluso algunas tienen que ceder franciscanos. En ese proceso en que ceden franciscanos a otra orden como agustinos, ya sean dominicos, ¿qué tanto hubo implícito también un problema ahí de más que religioso por tener el territorio bajo la evangelización, ya sea de Sí. franciscano o agustino? Yo creo que por un lado tiene que ver obviamente con que ya no son suficientes, ¿no? Son muy pocos y no atienden tan bien, ¿no? Por otro lado también, y eso a veces se olvida, es que la tradición indígena sigue viva. Es decir, los caciques, los señores indígenas, siguen dominando y controlando sus pueblos. Y los frailes no llegan a un pueblo y ya se imponen, tienen que hacer alianzas con los señores locales, ¿no? Y hay señores locales que aceptan muy bien a los franciscanos, pero hay señores locales que no, ¿no? Por ejemplo, en Azcapotzalco los franciscanos ceden la doctrina de Azcapotzalco a los dominicos, ¿no? Porque seguramente los dominicos tienen mejores relaciones con los señores de Azcapotzalco. Y en Mixquic, o sea, ahorita también una doctrina franciscana, ¿no? Se los ceden a los agustinos. Y hay algunos pueblos, los franciscanos abarcaron demasiado, ¿no? Claro, donde tenían muy bien afianzadas sus relaciones con los grupos locales, ¿no? En Xochimilco, por ejemplo, en Tlaxcala, en Texcoco, ¿no? Ahí los franciscanos siguieron funcionando como amos y señores, porque los grupos indígenas locales de poder siguieron apoyándolos. En otros lugares, pues no, porque los franciscanos, por ejemplo, en Tacuba, fundaron muy tarde. La fundación franciscana de Tlacopan es hasta 1560. O sea, durante mucho tiempo estuvieron ahí posiblemente clérigos seculares, ¿no? Igual que en otras zonas del territorio, los franciscanos, pues no siempre eran bien aceptados, ¿no? Los franciscanos se aliaron sobre todo con los descendientes de Axayácatl, ¿no? Mientras que los descendientes de Ahuizotl, por ejemplo, y los de Moctezuma, se aliaron más bien con los dominicos y con los agustinos. En la ciudad es muy clara esas alianzas, ¿no? Ahora apenas estamos descubriendo con estos nuevos estudios que ha habido sobre las ciudades indígenas, de las que sabemos muy poco, porque sus testimonios están en náhuatl, ¿no? Y apenas ahora se están traduciendo esos testimonios coloniales. Y ahí por aquí ahorita me recordó con estos procesos de estas alianzas que se hacen y también la regularización que debió tener en algún momento tanto la iglesia como en este caso el orden de gobierno, porque también se estaban regulando. En el caso, por ejemplo, de que si alguien se saliera de un estatuto del gobierno, también tenía que actuar en ese sentido de decir, pues de aquí vamos a ponerle un tope a ya sea franciscanos o agustinos, porque está a lo mejor mermando a la población y eso nos afecta también en intereses económicos. ¿Tú recuerdas justo algún caso así donde están como regulando estas cosas? Sí, mira, es muy claro que los franciscanos se alían con los virreyes, ¿no? Los virreyes son sus grandes apoyos. Frente al apoyo de los franciscanos y los virreyes están los arzobispos y el cabildo español, ¿no? Y hay una pugna entre ambos muy, muy claramente, ¿no? Se ve, por ejemplo, en la construcción del acueducto de
del acueducto de Chapultepec. Antonio Valeriano, recuerdan que los gobernadores indígenas siguieron funcionando desde la primera etapa de la fundación de Cortés, ¿no? Cortés nombra como gobernador indígena de Tenochtitlan a Juan Velázquez Lacotzin, que era el Chihuahuatl de Cuauhtémoc. Y a partir de aquí, todos los gobernantes indígenas pertenecían o ya sea a estos nobles, digamos, no de linaje, o bien a nobles de linaje, ¿no? Desde Guanintzin, que era descendiente directo de Xayacatl, hasta el mismo Antonio Valeriano, ¿no? Que también era descendiente de la familia real mexica. Estos gobernadores eran impuestos por los virreyes con anuencia de los franciscanos, ¿no? Cuando Valeriano solicitó al cabildo español que le dieran dinero para la construcción, la comunidad indígena iba a poner la mano de obra, pero necesitaban piedra, necesitaban recursos para hacerlo. El cabildo español dijo que no, que ellos no iban a dar dinero para el acueducto, que no los beneficiaba, lo cual era mentira, ¿no? El virrey Martín Enríquez obligó al cabildo a ayudar a la comunidad para construir el acueducto, y Valeriano consiguió la construcción del acueducto. Estamos entonces ante estos momentos de pugna, ¿no? Y de alianzas, ¿no? Y estas alianzas, la presencia de los franciscanos y de los jefes indígenas en estas alianzas es fundamental, ¿no? Y casi siempre pensamos en la ciudad española, pero la ciudad española no pudo vivir sin la ciudad indígena. La ciudad indígena le daba el abasto. Por eso los caciques indígenas controlaban los mercados. El mercado de Tlatelolco, el mercado de San Juan Tenochtitlán, eran mercados controlados por los señores indígenas. Igual controlaban la mano de obra. ¿Con qué se construían los templos, conventos, los palacios? Con mano de obra indígena controlada por estos señores, aliados con los españoles. Y esa mano de obra venía básicamente de los pueblos de los alrededores, ¿no? De Xochimilco, de Iztacalco, de Tenayuca, de Tacuba, de Azcapotzalco. Los poblados tenían, desde la época prehispánica, ya estaban aportando recursos a los mexicas. Pues esa misma situación continuó en la época colonial. ¿Quiénes son los que construyen los diques, los que evitan finalmente las inundaciones, los que limpian las acequias? Es la mano de obra indígena controlada por estos señores indígenas, que siguen teniendo el control, ¿no? Y que no lo quieren soltar, por supuesto, ¿no? Y hay pugnas, obviamente, con los españoles que intentan también entrar en estos recursos, ¿no? Y esas pugnas se ven muy claramente a partir sobre todo de la segunda mitad del 16, ¿no? Cuando los gobernadores indígenas comienzan a perder poder frente a las autoridades españolas, sobre todo el cabildo español. Pues súper importante esta parte que nos mencionas, ¿no? De cómo se van regulando y sobre todo cuando fue el proceso del primer cabildo y después en la siguiente, cómo se van regularizando también en todo, ¿no? No nada más en gobierno, sino también en territorio, pues en población, porque estaban pasando ahí unos momentos terribles de reorganización. Pero aquí además las epidemias, ¿no? Todo esto, piensen que esto se da en un marco de epidemias, ¿no? En 45 hubo una terrible epidemia que diezmó a la población de la ciudad. En 76 hubo una epidemia brutal, ¿no? La comunidad indígena se vio devastada. Y en medio de esas epidemias están haciéndose trabajos, obras, manutención, abasto, ¿no? Los franciscanos se dieron muy pronto cuenta de esto. Sin las ciudades indígenas no hubieran podido hacer nada. Por eso es tan importante los santos y las fiestas, porque finalmente santos y fiestas son formas de control, ¿no? Qué bueno que mencionas justo este tipo de control, porque también estaba recordando en algunos casos que se hacen también otro tipo de estrategias, no sé, como esto de la teatralidad que nos mencionabas, que se representan estas fiestas, pero el caso específico, por ejemplo, de la celebración de las posadas, ¿no? Que también tenía ahí que ver con apaciguar probablemente una población rebelde, en el caso a lo mejor del Valle Teotihuacano. Tenía estas implicaciones también de regular a la gente. Sí, no, sí, por supuesto, ¿no?
La religión es eso, ¿no? Tanto la religión prehispánica como la cristiana, ¿eh? La religión es un aparato de control fundamental de la población, ¿no? Los dioses están enojados, ¿no? Hay que ofrecerles sacrificios, ¿no? Va a haber un eclipse, ¿no? Para que llueva vamos a tener que hacer esto, ¿no? El cristianismo hace lo mismo, ¿no? Claro, sin sacrificios humanos, pero hace lo mismo, ¿no? Si no paseamos a la Virgen o al Santo, no va a llover, ¿no? Si no traemos a la Virgen de los Remedios de su cerro, no va a llover, ¿no? La traen y llueve, milagro de la Virgen, ¿no? Hay una epidemia, pues hay que ofrecerle a la Virgen o a los santos rogativas, hay que hacerles misas, hay que darles limosnas, hay que construirles templos. ¿Por qué? Porque los santos nos van a proteger, ¿no? Finalmente, ¿quiénes agradecen en las epidemias? Los que sobreviven, ¿no? Los muertos no agradecen, ¿no? A los muertos no les fue bien, se murieron con la epidemia, ¿no? Los únicos que agradecen son los vivos. Entonces, los vivos son los que piensan que fue el santo, fue la Virgen lo que los libró de la epidemia, ¿no? Y por eso estos santuarios, el Cerro de Chapulín, el San Miguel, a ellos se debe que la ciudad sobrepase esta terrible situación de una epidemia, ¿no? La epidemia pasa porque los que se resistieron son los que tienen mejores anticuerpos, ¿no? Y esos no se murieron, ¿no? Pero obviamente nosotros sabemos eso, ¿no? Pero ellos pensaban que era obra de Dios, de los santos o del demonio, ¿no? No había de otra, ¿no? Dios protegía, pero también Dios mandaba las epidemias, ¿no? Recuerdan que Dios es un Dios muy ambiguo, castiga por los pecados, pero al mismo tiempo da la solución, ¿no? Y la solución la da a través de la Virgen o de los santos. Por aquí me están preguntando muchas gracias a Raúl Guerrero que por aquí nos está siguiendo también. Me menciona por la bibliografía sobre la importancia de la violencia simbólica que podrías recomendarnos. Bueno, pues está las obras de Pierre Bourdieu, El Capital Simbólico, tiene una obra sobre la violencia simbólica, Pierre Bourdieu. Hay varios libros, ahorita no tengo así presente, pero pueden buscarlos en internet, busquen violencia simbólica, Pierre Bourdieu, y les va a aparecer toda la bibliografía. Hay cosas traducidas de este investigador francés, muy importante su aportación porque nos muestra que la violencia no solamente es física, ¿no? Bueno, y en algún momento quizás sí se hizo una mezcla de la violencia de las dos características, cuando Claro. se oponían a hacer la conversión, me imagino, ¿no? Estos grandes ejemplos de los que se saben mucho. Bueno, y justo por aquí me preguntan, ¿qué orden religiosa tuvo a su cargo el control de la Santa Inquisición, hablando de los castigos? Bueno, al principio fueron los dominicos, después fueron los obispos, fue el provisorato, no fue una orden religiosa. Y después cuando se funda el Tribunal del Santo Oficio en 1572, que casi todo el mundo confunde el Tribunal del Santo Oficio con la Inquisición, ¿no? El Tribunal del Santo Oficio no tiene poder sobre los indios. En cambio, los obispos sí. Los obispos siguen juzgando casos de idolatrías indígenas, ¿no? Y el Tribunal del Santo Oficio no está bajo ninguna orden. Es un tribunal del rey. El rey es el que nombra al inquisidor mayor, a los fiscales, y después están pues, los jueces, ¿no? Los jueces del tribunal que pueden ser frailes, pero no es una orden religiosa solamente, aunque los dominicos tienen mucha presencia, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duró la Inquisición? ¿Desde cuándo hasta cuándo se tiene aquí? Desde la época que llegan los frailes, Fray Martín de Valencia trae un cargo inquisitorial. Él trae cargo inquisitorial. Incluso manda quemar a 2 caciques y manda a justiciar a otros 4, precisamente los relacionados con los niños mártires de Tlaxcala. Fray Martín de Valencia fue inquisidor durante un tiempo, después vino Fray Domingo de Betanzos, que era un dominico, él trajo también el cargo inquisitorial, también mandó varios casos, sobre todo contra españoles, por blasfemia, por judaizantes, etc.
Y después Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo y arzobispo, traía el caso, la orden inquisitorial. Él fue el que mandó a la hoguera al cacique de Texcoco, el famoso don Carlos Ximecatecuhtli, ¿no? Que fue acusado de idolatría en 1539 y fue llevado a la hoguera. Fue el último caso que conocemos de una condena por idolatría, ¿no? Zumárraga se le llamó la atención porque había sido excesivo, ¿no? su juicio. Y después no tenemos ya casos de muertes en la hoguera por idolatría, pero sí tenemos persecuciones contra idólatras, ¿no? Fray Diego de Landa, por ejemplo, en Yucatán, sabemos que hizo varios juicios inquisitoriales, ¿no? Hasta que llega la Inquisición del Tribunal del Santo Oficio, que ya le quita a los obispos todos los casos que no sean indígenas, ¿no? Es decir, africanos, españoles, mestizos, ¿no? Solamente los puede juzgar Inquisición. Pero la idolatría indígena sigue siendo juzgada por los provisoratos episcopales, es decir, por las catedrales en todo el territorio, ¿no? Sabemos, por ejemplo, hay muchísimos casos en Oaxaca, ¿no? Hay un interesante estudio que se llama Las Guerras Invisibles, ¿no? Que trabaja precisamente los casos de persecuciones de idolatrías en Oaxaca. En Yucatán también hay muchos estudios de Chuchac, un investigador norteamericano, tiene interesantísimos estudios sobre la Inquisición en Yucatán, la Inquisición episcopal que se llama. Por aquí me preguntan que si había criterios específicos para la asignación de santos por parte de los españoles hacia los pueblos indígenas. No, sabemos que por supuesto los franciscanos influyeron, ¿no? Pero parece ser que los indígenas aceptaban, digamos, o proponían a los santos, ¿no? Que querían. No es gratuito que la mayor parte, muchos templos franciscanos estén dedicados a San Francisco, ¿no? Y muchos pueblos administrados por franciscanos sean San Francisco, ¿no? Pero otras veces son los indígenas también los que deciden qué santo quieren, ¿no? Es decir, es indistinto, no hay una regla, digamos, ¿sí? Se dice que sorteaban, ¿no? Que ponían a 3 santos a competir y le echaban a suertes y el santo que ganaba era el que se le daba la advocación, ¿no? Pero es curioso que entre los agustinos muchos pueblos se llaman San Agustín, entre los dominicos muchos pueblos se llaman Santo Domingo. Yo creo que ahí influyó la orden religiosa para la vocación, ¿no? Muchas gracias por esas aclaraciones. También está recordando este tema que, bueno, no lo abarcamos un poco en la exposición, pero es parte de la parte de educación, ¿no? Generalmente todo lo que viene con la evangelización está muy ligada también a que ellos son los nuevos promotores de una nueva educación también, una nueva forma de preparar a la población aquí pues en el centro de México. Esta idea ya la traen desde que arrancan desde España, de una nueva formación, ¿y con qué objetivo? Sí, yo creo que sí tiene que ver con una tradición española, por supuesto, pero casi siempre pensamos en una educación formal, ¿no? Y de hecho la educación formal se dirigió solamente a la élite indígena, ¿no? Y no debemos olvidar que los frailes eran muy poquitos, ¿no? Eran muy poquitos. A mediados del siglo XVI no pasaban de 200. Frente a los millones que eran los indígenas, pues no podemos entender el proceso evangelizador como un éxito sin la colaboración de los propios indígenas, ¿no? Y son estos jóvenes que se educaron con los frailes los que imponen el cristianismo, son los catequistas, son los que acompañan a los frailes, son los traductores, son los intérpretes, son los que ayudan a elaborar las obras, como las obras de Sahagún. Sahagún tiene un equipo de nahuatlatos, indígenas, ¿no? Entonces, igual que pasa con la conquista, que pensamos los españoles conquistaron, no, los españoles no conquistaron. Fueron los indígenas que conquistaron México Tenochtitlan, ¿no? Un puñadito de españoles no podían haber hecho nada.
frente a los millones de indígenas que había, ¿no? Igual pasa con la evangelización. Un puñado de frailes no pudo haber hecho toda la labor que se dio sin la colaboración de cientos de jóvenes que se educaban en los conventos y que fueron los traductores, intérpretes, los puentes culturales, los que indigenizaron el cristianismo, los creadores de un cristianismo indígena que fue el que pegó, ¿no? Un cristianismo traducido en lenguas indígenas. Olvidamos casi siempre, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el siglo XVI era una ciudad donde la mayor parte de la población hablaba náhuatl, no hablaban castellano, ¿no? Y eran necesarios intermediarios, intérpretes. Los españoles tenían intérpretes para comunicarse con la comunidad indígena. Esos intérpretes eran indígenas y mestizos. Y unos cuantos frailes que lograron dominar la lengua, pero no todos, ¿no? Molina, Gante, Sagún, esos en los anales de Juan Bautista son los frailes que aparecen, son los frailes nahuatlatos, ¿no? Pero la comunicación no se hacía nada más por 3 frailes, ¿no? Había una gran cantidad de indígenas bilingües, eran los que lograban comunicar, pero la mayor parte de la población no era bilingüe, era monolingüe. ¿No? Y olvidamos muchas veces que la ciudad era una ciudad donde se hablaba náhuatl. Todavía en el siglo XVII era una ciudad mayoritariamente indígena, ¿no? Donde se hablaba náhuatl como la lengua común. Y los criollos, los hijos de los españoles, aprendían el náhuatl con sus nodrizas. Y había muchos criollos que hablaban náhuatl, ¿no? Fluidamente, ¿no? Porque el náhuatl era la lengua que todo el mundo hablaba, el español hablaban unos cuantos. ¿Sí? Pues eso era súper importante como destacar, ¿no? Pero precisamente como tú nos dices, en este primer encuentro y contacto, sí fue muy importante poder conocer el lenguaje y la lengua, que son dos cosas diferentes, porque en lenguaje creo que se apoyó esta salvedad, como tú dices, no todos hablaban español y más bien todos hablaban náhuatl y más bien del otro lado tenían que aprender, pero estas estrategias de lenguaje, como lo que nos mencionabas ahí hace un ratito, o las misas en estos patios abiertos, pues fueron fundamentales justo para cubrir estas necesidades de la palabra. No sé Además, olvidamos muchas veces que muchas de los traductores eran mujeres y niños. Los primeros que aprenden a ser bilingües son los niños y las mujeres. Exacto, bueno, esa será porque generalmente la lengua se transmite, es la materna, la mamá es la que siempre enseña a hablar, ¿no? Sí, sí. Además, fíjate, es muy interesante, de los intérpretes de la audiencia de México, algunos son indígenas al principio, pero después muchos son mestizos, es decir, su madre indígena, pues obviamente aprendieron náhuatl con su madre indígena y español con su padre español. Pero hay españoles que hablan náhuatl y son traductores, ¿no? Y esos españoles, todos están casados con mujeres indígenas. Es decir, aprendieron el náhuatl con sus esposas, literalmente en la cama, ¿no? O sea, es muy importante entender entonces el papel de las mujeres como puentes también fundamentales en la traducción, ¿no? Y no solamente es la Malinche, ¿no? Las mujeres que fueron entregadas a los españoles como concubinas, ¿no? Estas mujeres tuvieron que hacer ellas aprender español antes que ellos aprender náhuatl, ¿no? Estas mujeres sirvieron como intérpretes, también como comunicadoras culturales. Y eso siguió funcionando en la época colonial, ¿sí? Muchas de las señoras nahuas, las nobles nahuas, como Isabel Moctezuma, o como estas cacicas que eran muy importantes, eran mujeres bilingües, ¿no? Y eso también olvidamos, ¿no? El papel de la mujer fue fundamental. Es la gran ignorada, digamos, durante este proceso, ¿no? Y también en la religión, las mujeres son importantísimas en la transmisión de valores religiosos, ¿no? Por eso los frailes se interesaron muy pronto en crear colegios para niñas, porque finalmente van a ser las futuras madres que van a transmitir el cristianismo a sus hijos.
Pues justo para enmarcar, qué buen comentario, porque justo nosotros te comentaba un poquito antes de la presentación, ¿no? Abarcamos el tema del armamento, pero esta otra arma que no es de metal, que no es de estruendo, pero que es mortífera y muy mortífera, pues también es considerarse en estas causales que justo también tuvieron que ver en este proceso. Por aquí me están preguntando si, ¿qué, ¿qué rol juegan las cofradías en los territorios para su control? Todavía en esta época no mucho, ¿no? En esta primera etapa, las cofradías no son muy comunes. Las cofradías que funcionan, incluso el padre Molina, este famoso nahuatlato, que curiosamente llegó de niño a la Nueva España y aprendió náhuatl jugando con sus compañeritos en la calle, ¿no? Este fraile nahuatlato, este franciscano, hizo un estatuto para cofradías que se dedicaban al cuidado de hospitales, ¿no? O sea, las primeras cofradías fueron cofradías que estaban destinadas a atender hospitales para la comunidad indígena. Muy poco a poco comenzaron a fundar también cofradías de otro tipo, ¿no? Sobre todo, bueno, a mediados del siglo ya había cofradías en prácticamente todos los templos de la Ciudad de México, ¿no? Y en muchos conventos en los pueblos indígenas ya comenzaron a funcionar cofradías de sangre, ¿no? De flagelantes para la Semana Santa, cofradías de ánimas para el purgatorio, ¿no? Las cofradías sacramentales para la fiesta del Corpus Christi, ¿no? Esas comenzaron a crearse sobre todo a partir de 1550, 60, ¿no? Más bien hacia la segunda mitad del siglo. En la primera etapa, las cofradías eran todavía escasas, ¿no? Son fundamentales, por supuesto, para organizar las fiestas, ¿no? Originalmente las fiestas son organizadas por la nobleza indígena, ¿no? Y por las organizaciones prehispánicas que siguen funcionando. Las organizaciones prehispánicas no desaparecen, al contrario, los frailes las utilizan para crear ellos sus propias organizaciones. ¿Por qué funcionan las cofradías, los hospitales? Porque hay un trabajo rotativo y comunitario prehispánico que sigue vigente y que es fundamental para la nueva creación que los frailes están haciendo de instituciones como estas, ¿no? Hospitales y cofradías son exitosos porque hay un sistema de trabajo rotativo, comunitario y obligatorio que permite que estas, digamos, instituciones comunales que los frailes instauran sigan funcionando y funcionen a las mil maravillas, porque hay una infraestructura prehispánica que lo permite, ¿no? Y que sigue viva, ¿no? Es decir, no termina con la conquista, ¿no? Casi siempre pensamos que el mundo prehispánico termina con la conquista, es falso, ¿no? El mundo prehispánico sigue vivo, ¿no? En la lengua, en las costumbres, en la religión, en las organizaciones comunales, ¿no? Y los frailes y los conquistadores se montan sobre esas organizaciones, ¿sí? Y es lo que permite que sigan funcionando las instituciones. Gracias por ese comentario. Justo por aquí en una de las conferencias hablaban de la importancia de que se adaptó más bien a un sistema que existía, porque si no las instituciones no hubieran funcionado y eso no convenía a esos momentos de encuentro hasta que poco a poco se van transformando. Bueno, creo que ha sido una plática súper interesante. Muchas gracias también por aceptar esta invitación. Por aquí me están preguntando dónde podrían seguirte, si tienes una página o un sitio donde puedan buscar información sobre lo que has escrito. Está escrito muchísimo. Ahora está por salir un libro que se llama La ciudad anfibia. Sí, lo va a publicar el Instituto de Históricas. Y es un poco esta historia que escribí con Jessica Ramírez sobre la ciudad anfibia en un sentido doble, ¿no? Anfibia como una ciudad entre el agua y la tierra, también anfibia como una ciudad con dos caras, ¿no? Una cara indígena y una cara española, ¿no? Y ese libro va a salir pronto, espero que en 1 o 2 meses. Se llama La ciudad anfibia. Y después, bueno, está este libro que publicó el Colegio de México de la vida cotidiana, el primer volumen que
que coordinó Pablo Escalante. Yo escribí con Pablo 2 artículos precisamente sobre estos aspectos, ¿no? De cómo se combinan lo indígena y lo español, ¿no? En la evangelización, en los pueblos de indios, en las ciudades. Se llama así la vida cotidiana en México. Y el primer volumen se dedica al mundo prehispánico y a las sobrevivencias del mundo colonial. Pues muchísimas gracias por esa recomendación. Es amplia tu bibliografía. La gente que nos está siguiendo en redes, pues puede buscar al doctor Rubial, recomendable, porque también has escrito novela histórica y es amenísima y muy, muy importante, porque de alguna manera nos la haces llegar desde otra perspectiva a la historia. Creo que eso es muy importante de cómo has hecho y logrado todo ese trabajo que tiene todo un antecedente. Pues bueno, quiero ir cerrando un poquito con un comentario por aquí. Héctor Quesada nos dice: gracias, maestro Antonio Rubial, excelente clarificación, hermosa la exposición y el saludo fraterno y solidario desde Guatemala. Con algo que quiera cerrar en general, con esto que nos decías de cómo la conquista fue ese proceso, pero también hay cosas que han permanecido a lo largo de este tiempo. Sí. Bueno, nada más que la visión que tenemos del siglo XVI, que es una visión de destrucción. Ciertamente la conquista fue una situación muy violenta, ¿no? Y de destrucción, pero también la comunidad indígena supo reconstruir su mundo espiritual, ¿no? Y esto es fundamental para entender el proceso, ¿no? No podemos seguir victimizando a los indígenas del siglo XVI, ¿no? No podemos seguir pensándolos como víctimas o solamente como víctimas. La visión de los vencidos, ¿no? La visión de los vencidos es, sí, una parte de la conquista, pero no es toda, ¿no? Los tlaxcaltecas no se sentían vencidos, los salvadoreños se sentían conquistadores, ¿no? Incluso las comunidades que vivían en la ciudad, que regresaron después de la conquista, no tenían una visión de que ellos habían sufrido eso. Sus antepasados lo habían sufrido, pero ellos no. Ellos estaban reconstruyendo su mundo espiritual y lo reconstruían a partir de lo que seguía vivo del mundo prehispánico, pero con los elementos que los frailes estaban inculcando, ¿no? Claro, por supuesto que seguía viva muchos de los elementos de la religión antigua, pero piensen también que la religión nueva se estaba adaptando a esos elementos. Había sincretismos muy importantes, ¿no? El nuevo mundo espiritual que se está construyendo, no solamente en la Ciudad de México, en todo el territorio, ¿no? Va a tomar elementos indígenas y elementos cristianos y va a amalgamarlos y va a crear algo totalmente novedoso, ¿no? Es más bien una cultura de sobrevivencia, ¿no? La cultura de sobrevivencia, ¿no? Más que una cultura de vencidos, es una cultura de aquellos que lograron sobrevivir y con los elementos que tenían y con los elementos que les trajeron, crearon una forma de enfrentarse a este nuevo mundo que se les estaba imponiendo. Y ese nuevo mundo obviamente tenía otros actores, tenía otros principios y tenía otras formas de ver la vida, ¿no? Y finalmente a eso tenían que enfrentarse. Y con las herramientas que tenían, pudieron enfrentarse y sobrevivieron. Sobrevivieron a ese impacto que fue la conquista militar de Tenochtitlan, ¿no? Y esa conquista no se acabó en 1521, ¿no? Siguió vigente y continuó como un proceso que finalmente es el que heredamos, ¿no? Y que seguimos viviendo en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias por ese final, que es excelente, justo para dejarnos con esta reflexión de pensar que en los momentos, los procesos están en su espacio y en su tiempo, y así tendríamos que pensarlos. Muchísimas gracias por la aceptación, a nombre de todos mis compañeros, por habernos acompañado en esta tarde muy amena, y pues quiero aprovechar para presentar la siguiente sesión.
Por ahí vamos a poner el cartel. Vamos a seguir hablando un poquito más de estos temas de religión. 2 devociones fundamentales, los remedios y Guadalupe, conquista, sincretismo e imágenes, para que continuemos un poco hablando con lo que estábamos ahorita platicando de estos sincretismos y lo que tiene que ver también en la parte de donde se mezclan 2 tradiciones. Vamos a tener también la pintura de la caja de agua de Tlatelolco, el rostro indígena novohispano. Pues no se lo pierdan. Vamos a vernos la siguiente semana. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.